En nuestra vida está Cristo. Quiero que sean solo Cristo. Vamos a confesar todo junto a la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos. Recibamos la palabra de Dios. Con esta palabra voy a transmitir con el título del que hace la voluntad de Dios. En esta época, las hojas del árbol se están cambiando en coloradas de otoños. ¿Qué quiere decir las hojas coloradas del otoño? Que se desviste el color verde y se convierte en color amarillo, en colorado. Es una imagen natural. Por eso, una persona al ver estas hojas coloradas del otoño se emociona de la hermosura, pero al trasfondo, al otro lado, tiene otro significado. Que cae y las hojas se ponen coloradas, quiere decir que los árboles están preparando el invierno. Es el proceso de la preparación del invierno. O sea, a medida que disminuye la luz solar y baja las temperaturas, y entonces otros pigmentos de las hojas se vuelven más activos y que la clorofila, que es más activa en primavera y el verano. Entonces, si tiene muchos carotenos, será rojo, y tiene muchas xantófila, será amarillo como una hoja de gicón. Como esto, las medidas que se forma una capa de separación frente a la punta de la hoja, se corta el camino para el paso de los nutrientes. Por eso deja solo lo mínimo para pasar el invierno. Y se caen todas las hojas. Y también se dice que en el invierno frío, para no que congelen, y entonces suministran aguas de la punta de las ramas para evitar la congelación. Como esto está completamente la naturaleza según el estado prepara. ¿Qué quiere decir esta palabra? Espiritualmente también nuestra vida tiene que ser así. Como corre las estaciones naturalmente, en nuestra vida espiritual también, cuando nos llega cada problema e incidentes, tenemos que estar preparados espiritualmente. Entonces, al no estar preparados espiritualmente, nos caemos. Cuando llega el problema e incidentes, nos caemos. Esto es la imagen del pueblo de Israel. Al no estar preparado espiritualmente, de frente del problema e incidentes, y cuando llega el problema e incidentes, al no estar preparado espiritualmente, se cayeron todo, recibieron toda la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron esclavizados, y fueron prisioneros, fueron colonizados, y se llama como pronombre de que el país que está perdido. Se hizo esta nación. Nosotros espiritualmente no somos una existencia que vivimos recibiendo la ayuda, sino tenemos que cuidar a otras personas. Tiene que ser este nivel espiritual. Para esto, lo más importante, ¿cuál es? Como el título de hoy: solo el que hace la voluntad de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando nos llega el problema de incidentes, no decir algunas excusas y utilizar esta otra forma, sino cuando llega el problema, preguntar a Dios cuál es la voluntad de Dios. Quiero que entiendan y correctamente y actuar. Esto es importante. Una vida de fe, no hay otra cosa. ¿Qué es una vida de fe? Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y hacer según la voluntad de Dios. No es mi codicia, mi punto de vista, mis cálculos. Si tenemos esto, no podemos ser guiados. El apóstol Juan, a través de la palabra de hoy, al final, que dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre.
está hablando claramente y en verdad la voluntad de Dios es varias. Hay varias voluntades de Dios. Pero lo que estamos acostumbrados y reconocidos nosotros es el 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 16 y 18. Dice así: estad siempre gozosos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que estemos siempre gozosos. En verdad, en esta vida hay más tristeza que para gozarnos. Es así, pero según la palabra, tenemos que estar siempre gozosos. A mí también me dice: pastor, tengo miedo cuando veo a usted. Mi corazón no es así, pero mi rostro parece. Y entonces ustedes sonrían. Ustedes también los mismos. Siempre tienen que estar gozosos. Tienen que controlar nuestros rostros. ¿No quieren orar? La mayoría no oran. Pero dice que no dejen de orar. Dice: orad sin cesar. Y también cuando vienen muchos problemas, lo primero que hacemos es estar en quejas, en problemas. Y esto no tenemos que ser así, sino dar gracia. Esto es la voluntad de Dios. Jesús la forma de venir aquí. ¿Por qué vino Jesucristo? Esto fue la voluntad de Dios. Si vemos el libro Juan, capítulo 6, 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús también vino en vestido del hombre, en vestirnos del vestido de la carnal. Esto no es algo fácil, es difícil. Al venir así, porque es difícil y es sufrimiento llevarse la cruz. Pero dice que llevar la cruz es la voluntad de Dios. A veces tenemos dolor, sufrimiento, porque es la voluntad de Dios. A través de Jesús, ¿cuál es la voluntad que se mostró a través de Jesús? Es la redención y la muerte de la cruz y la resurrección. Esto es la voluntad de Dios. Estamos en la lista de Dios y es el cumplimiento de la profecía. Por eso existe la existencia de Dios. Ustedes vean que otros dioses profetizan y aunque profeticen no se cumple. Como esto profetizar se tiene que coincidir en el futuro, en los miles de años, pero esto no se da a otros dioses. Pero ustedes vean, la palabra de Dios, como la profecía del Antiguo Testamento, está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Por eso existe nuestro Dios. Amén. Por eso, todo el pecado, maldición y el pecado de este mundo, el único camino que nos puede sacar y salvar de ahí es una sola cosa: es la muerte y la redención en la cruz y la resurrección. Dios nos cambió nuestra identidad. Nosotros, mientras éramos pecadores, Dios nos hizo el Hijo de Dios y nos salvó de la vida. Especialmente Jesús en esta tierra hizo todo el trabajo correctamente, la voluntad de Dios, y también nos transmitió la voluntad de Dios a nosotros y después se ascendió. Justamente eso es el libro Mateo 28, 18 al 20, y también es el Marcos 16, 15 al 20, es el libro Juan 21, 15 al 17, Hechos libro 1, versículo 8. A todas las naciones, hasta último de la tierra, a nuestros descendientes, hasta último de la tierra. Esto es el orden y esto es
la última palabra de Jesús. En una palabra, tenemos que ser absolutos discípulos de Jesucristo y tenemos que hacer la evangelización de la región, de la evangelización mundial y de todas las naciones. Por eso nosotros estamos haciendo la evangelización de la región, de la zona y de 237 y estamos ampliando los 4 sitios de la tienda. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, esto es la voluntad de Dios. Por eso quiero que haciendo esta voluntad de Dios podamos dejar toda la obra maestras y podamos vivir una vida más valiosa delante de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es una vida que hay crecimiento. Vemos el versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que está desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Apóstol Juan, a través del capítulo de hoy, está hablando los pasos y los niveles según las edades. Está hablando la edad de espiritualmente. Cristo, quien es nuestro intercesor, este ministerio, a través del ministerio de Cristo intercesor, tuvimos la paz y la reconciliación. Esas personas que tienen comunicación con este Dios, no tenemos que estar en ese mismo lugar, sino que todos los días tenemos que tener el crecimiento como una vida de fe, madurez. Está enfatizando esto. Juan, antes que nada, está hablando que el comienzo de una vida de fe es estar, para tener crecimiento espiritualmente, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renacernos. A Juan, ¿qué está diciendo esto? Está expresando el comienzo de renacer es a través de ser limpio del pecado, a través de Jesucristo. Al momento que fuimos perdonados nuestro pecado, empieza el comienzo de la vida de fe. ¿Por qué? Nosotros somos pecadores. Y para ser solucionado el pecado, a las personas que tienen la seguridad del perdón del pecado, comienza la vida de fe. Apóstol Juan, depende de la madurez espiritual, lo divide en 3 clases, los creyentes según la edad. Entonces esos creyentes, ¿qué vida finalmente tienen que vivir? Una vez que ya son salvos, una vez que son perdonados, y están hablando así. Primero está hablando hijitos. Estas clases de hijitos, en griego quiere decir paidia. Esta palabra quiere decir las personas que faltan la experimentación. O sea, es un nivel que conoce a Jesucristo y fue salvo, y es el principio, el nivel del principio de una vida de fe. A ellos le dicen hijitos, aunque tengan muchos años, mucha edad, pero espiritualmente puede ser un nivel hijitos. Los niños tienen su pensamiento, es el nivel de la etapa de clase de principiantes. Esto no es porque vinimos muchos años a la iglesia, porque tengamos edades, sino espiritualmente es el comienzo de niñez. La segunda dice jóvenes. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí, ¿quiénes los malignos? Ese es Satanás. Ustedes cuando dicen jóvenes, ¿qué se siente? La característica de ser joven tiene pasión y fuerza. Pero Juan, a través del capítulo 14, está hablando, versículo 14 está diciendo, no es simplemente la pasión y la fuerza de jóvenes, sino está hablando espiritualmente, el poder espiritual que tiene el trasfondo de la palabra de Dios. O sea, los jóvenes
A través de esta espiritualidad levantan el movimiento espiritual. A ellos le decimos jóvenes espiritual, ser guiado a través de la palabra y en nuestra vida aplicar verdaderamente la palabra de Dios y que triunfa y hace la batalla. A esa persona le dice jóvenes espirituales, que vence todas las fuerzas y todas las malignos y que establece firmemente en la palabra de Dios, le dicen jóvenes. Por último, la clase de hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice al Padre. Dice, porque habéis conocido al Padre. Sale 2 veces repetitivamente en el versículo 13 al 14. Aquí saber, habéis conocido, quiere decir, no es simplemente saber con la cabeza, no es por la sabiduría, sino de saber aquí, de conocer aquí, está hablando la experimentación, de saber de la experimentación. O sea, aunque llegue cualquier problema, no se tambalea por ninguna forma. En una palabra, a través de profunda, aunque tengamos cualquier estado, disfrutar. Tenemos que estar naturalizado por el Evangelio como esto. Si no, no podemos disfrutar, no podemos disfrutar. Por eso el apóstol Pablo, apóstol Juan, desde la fe de niñez hasta fe de padres, quiere que nosotros tengamos crecimientos. El famoso teólogo medieval Anselm Moos, caminando con sus discípulos, vio una imagen lamentable. ¿Qué imagen es? Los niños atrapó unos aves y con el hilo, lo dio vuelta con el hilo y lo puso en una roca grande, y entonces la ave quiere volar, pero no puede volar porque está la roca abajo atado con el hilo. Entonces Anselm Moos, que vio esto, le dijo a sus discípulos, esa imagen del ave parece que nuestras almas, esa ave está atado a su pie, y si lo cortamos el hilo tenemos la libertad para volar al cielo, pero no puede volar. Como esto, nuestro alma también, si cortamos el hilo del pecado podemos volar libremente, pero no se puede. Hasta este momento, si hay elementos que no nos dejan tener crecimiento espiritualmente, quiero que ustedes lo corten día de hoy. Entonces, si cortamos esto, podemos disfrutar. George Muller habló así. Dice, la vitalidad de nuestra vida espiritual depende de la importancia de la palabra en nuestra vida y pensamientos. La persona que tiene muchas las palabras, tenemos la fuerza para vencer todas las cosas. Las personas que no tienen fuerzas, todo es cargo, peso, y nos caemos por escuchar algunas palabras de otras personas. La casa que triunfó 20, 30 años y se derrumba totalmente es una casa que es establecida arriba de la arena. Si no, nosotros tenemos que establecer la casa dentro de la roca. Entonces no se derrumba en ninguna forma. ¿Cuál es el secreto de tener el crecimiento espiritualmente? No es ni el esfuerzo, sino aferrar solamente la palabra de Dios. Tenemos que recibir la gracia de Dios. Tenemos que tener la emoción. Tenemos que tener impacto en la palabra. Lo que atrapan sus pies y que no podemos disfrutar, quiero que ustedes lo corten con la espada del Espíritu Santo. Hay una planta del desierto que se parece a una enredadera que se llama mezquite. La característica de esta planta es que tiene numerosas raíces y absorbe la humedad de la arena del desierto, o sea, absorbe la humedad de la arena del desierto y absorbe la humedad, y tienen raíces de hasta 50 centímetros de largo. Por eso el sol que le da todo el día
debajo de ese sol puede vivir y están viviendo. Como esto, aunque veamos por afuera, aunque sea una planta tan hermosa, si la raíz es débil, arriba del sol caluroso, ¿qué sucede? En los vientos lentos no puede resistir. Como esto, si tenemos que enraizar profundamente la palabra de Dios, podemos vivir, podemos no caer en este mundo como el desierto, de tormentas, en los estados diferentes, en los engaños, podemos tener crecimiento. La palabra de Dios en las vidas de ustedes tiene que ocupar la mayor parte. Por eso que todos los días tiene que saborear del crecimiento. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todos los creyentes así. Punto 2, es una vida que hay capacidad de distinción. Es el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Apóstol Pablo, las personas que hacen la voluntad de Dios, está hablando que tenemos que tener la distinción de las cosas que debemos amar y de las cosas que no debemos amar. Tenemos que tener la distinción. Especialmente está hablando que no tenemos que amar a este mundo. El mundo que hablan aquí no es el mundo que aparece en el libro Juan capítulo 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo. Y este amor del Juan 3, 16 está hablando el mundo de las personas que están en el mundo, las almas que están en el mundo, sino el mundo que está hablando en el versículo de hoy es el mundo que está lleno de Satanás, lleno de malignos. Está hablando esto. Y Juan también está hablando en dos partes de las cosas que no, la razón de no amar de las cosas de este mundo. Primero, no podemos amar al mundo y amar a Dios. Son incompatibles. En el mundo de una vida de fe, en el mundo de vida de fe hay un reglamento. No es que podemos amar las dos cosas a la vez. Volviendo a hablar, la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Cuando llega la luz, desaparece la oscuridad. El segundo elemento es el versículo como 17. Dice como el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso ustedes devocionan, dando económicamente, dando el tiempo, es lo eterno. Además de esto, lo que utilizan el humanismo, utilizan la forma de este mundo, se desvanecen, se desaparecen, pero lo que hacen devoción, lo que invierten sus tiempos delante de Dios es eterno. Por eso, aunque ustedes oren, hagan la ofrenda, aunque hagan la devoción, que hagan su trabajo de la palabra, cual cosa que hagan, quiero que invierten de las cosas de espiritualidad, de la eternidad. Invertir a la eternidad. Juan está hablando en tres partes, abreviando las cosas que nos hacen enfrentar a este mundo. Es el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está hablando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es la mejor armadura de Satanás. Satanás, a través de estos tres elementos, nos hace caer. Deseo de la carne, como la palabra es el deseo de la carne que se siente en nuestros físicos. Está hablando la codicia de seguir las cosas de este mundo y también que buscan satisfecho con el deseo de la carne. Y los deseos de los ojos significan las codicias que entran de lo que se ve por los ojos. Y la vanagloria de la vida quiere decir que busca las cosas de este mundo para gloriar a sí mismo, de las cosas físicas que se va a pudrirse en este mundo. Demuestra el yo, vanagloria en mí. En verdad, Satanás de Génesis capítulo 3 atacan con estas armaduras y lo derrumbó a Adán y Eva.
al ver el fruto del bien y el mal, dice que era algo tan hermoso, es el deseo de la carne. Dice que era muy hermoso, era lo destrucción de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como esto, Satanás utiliza estos tres elementos y lo derrumbó a Adán y Eva, pero también ataca en Mateo capítulo 4 a Jesús también con estos tres elementos. Jesús que hizo el ayuno 40 días y cuando sale de ayunar, Satanás le tientan diciendo que estas piedras se convierten en pan. Y también, ¿qué quiere decir? Esta palabra quiere decir que atacó en el deseo de la carne. Y también el diablo después llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoréis. Esto fue el ataque del deseo de los ojos. Y también el diablo llevó a Santa Ciudad y él le puso sobre el pináculo del templo y le dice así, si es el Hijo de Dios, échase abajo. Atacó con la vanagloria de la vida. Pero Jesús, ¿cómo resistió estos engaños? No es por su personalidad, sino venció todos estos elementos a través de la palabra de Dios. Por eso Satanás, que tuvo éxito de Génesis 3 de Adán y Eva, pero no pudo vencer a Jesús. Por eso Jesús en la cruz solucionó en todos estos problemas y nos limpió totalmente y a través de la resurrección nos dio la vida eterna. Primero fue la derrota de Adán, pero el segundo Adán, quien es Jesús, nos restauró completamente. Por eso las personas que creen en Jesús, quienes son los creyentes que tienen la salvación, vivimos con el carnal, hay problema carnal, pero espiritualmente ustedes tienen que saber que ya está restaurado según la imagen de Dios. Por eso disfrutar esto le decimos una vida de fe. Por eso nosotros decimos Padre. Decimos a nuestro Dios, a Padre, nos restauró. Por eso solamente nosotros tenemos que disfrutar esta restauración de la gracia. A esto le decimos una vida de fe. En verdad, si estamos llenos a través del Espíritu Santo, entonces podemos vencer el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Solo nosotros somos engañados porque siempre sentimos la debilidad. No es todo mi Jesucristo. Ustedes vean, cuando yo era niño, el saludo era comieron, no era hola, sino comieron. ¿Por qué? Porque era difícil para comer 3 veces al día. Cuando yo fui al servicio militar, tuve mucho hambre. Ahora dice que es un buffet. No hay nada para quejar. Hace 50, 60 años atrás Corea no podían comer y ahora recibimos la bendición de poder comer abundantemente. Las personas ciegos, su deseo es mirar una sola vez, mirar este mundo con el ojo. Y los mendigos, el deseo es levantar y caminar una sola vez. Una persona tuvo un accidente de repente y tuvo que cortar los brazos, los pies. Y el deseo de él es levantarse y tener otra vez sus elementos del cuerpo. Lo que nos dio Dios tiene que agradecer. ¿Cómo pueden odiar a Dios? Tiene un corazón grande. Dios quien gobierna la vida y la muerte. ¿Cómo puede hablar mal a otras personas? Está mirando a Dios. Son engañados así porque no están felices de creer en Jesús. Aunque entreguen el culto, no están felices. Por eso eligen a esas personas y Satanás juguetea, utiliza como el instrumento de la destrucción y de la separación. Porque no están conformes solo por Jesús. Y están recibiendo las pruebas y están haciendo desastre.
Todos los creyentes de la iglesia Yewon, quiero que ustedes sientan el gozo y la felicidad de creer en Jesucristo abundantemente. Estoy muy feliz y estoy muy gozoso. Estoy muy feliz de venir a la iglesia. Estoy muy feliz el horario de entregar el culto. Y a escuchar la palabra tiene la sanidad y lo espero. Amén. Los creyentes de la iglesia Yewon es así. Es diferente en los rostros. Ustedes vean las personas de muchas iglesias, otra iglesia siempre nos dice, los creyentes de la iglesia Yewon están siempre alegres porque recibieron la gracia. Por eso que no sean engañados cualquier ataque de Satanás. Si quiero que demos la dirección solamente en Dios, le bendigo en el nombre de Jesucristo, que sean todos los creyentes así. Conclusión. Un poeta, Carl Sandburg, famoso poeta de Estados Unidos, comparó la vida del hombre del trabajo de pelar la cebolla, como cuando pelamos la cebolla sale la lágrima porque nos pica nuestros ojos. Como esto, nuestra vida también, cuando vivimos más tiempo, es sufrimiento. Si escuchamos, parece que es correcto, pero no. Las personas cristianos y que tienen la vida de Jesucristo es totalmente al revés. Cada vez que vivimos esta vida en este mundo, cada vez que hacemos una vida de fe dentro de nuestro Dios, no es el lágrima de sufrimiento, sino es las lágrimas del agradecimiento y de la gracia, de la alegría y del gozo. Satanás nos engaña continuamente. Nos hace estar tristes, nos hace estar enojados. No tienen que ser engañados. Digan conmigo, todas las cosas analicemos espiritualmente. Tenemos que analizarnos todo espiritualmente. Cada vez que tengamos el crecimiento de la fe, no es tristeza de la vida, sino una vida de alegría. No estar atrapados de las cosas de este mundo y estar sufrimientos, sino no es conmoverse por una palabra de una persona y estar fracasados y por un caso se derrumba totalmente. Esto no es una vida de fe. Esto quiere decir que no aferraron la palabra de Dios. Todos los problemas, incidentes y casos, quiero cada vez que encuentren la voluntad y el proyecto de Dios, tengo que tener una vida de estar dando agradecimiento de la gracia de Dios. Esto es una vida de fe correctamente, de dar agradecimiento. ¿Tiene dificultad? ¿Se le dobló la rodilla? Porque si Dios está vivo, ¿por qué lo habrá hecho? Habrá algún proyecto de Dios. Tenemos que analizarlo espiritualmente, recibir las fuerzas. Mientras hacemos así, en oración, Dios levanta milagros y obra. De las cosas que se ve en el mundo, de lo que ven, de lo que escuchan, todo es introducción. Es todo introducción. El núcleo es la palabra de Dios. Esposas, hijos y en este mundo es todo introducción. No hay por qué dar la vida, es introducción. Tengo que aferrar solamente, tengo que aferrar el desarrollo, porque de las cosas de este mundo es momentáneo y desaparece. Yo establecí 37 años. Parece que hice establecimiento día de ayer, pero ya pasó de 37 años. Por eso es como las neblinas de la mañana. Es en momentáneos a la mañana, pero cuando ya sale el sol a la tarde, desaparece. Todos los creyentes de la iglesia Yewon abran los ojos espirituales y tengan una vida de hacer la voluntad de Dios y que puedan dar el valor en su vida de fe, y desde hoy que no seamos engañados y que vivamos una vida del desarrollo. Nuestra tristeza por la alegría y el sufrimiento que convierten en las alabanzas a Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia Yewon desde hoy
de hijitos, de jóvenes a los padres, sea un horario del crecimiento espiritualmente. No ser consolado por las personas, sino que tengamos la consolación a través de la palabra de Dios y que vivamos según la voluntad de Dios, y de hacer la voluntad de Dios, sea las personas de la palabra, las personas de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.